Hola amigos, yo soy Fuano, bienvenidos a este pequeño Sábelo Todo canal. Yo siempre hablo de cosas muy genéricas que le pueden pasar a cualquiera. Y por cualquiera me refiero a mí y a 10 pobres almas solitarias más. Pero esta vez quiero hablarles de algo mucho más personal, mi infancia. Cuando yo era joven y bello, sí, alguna vez fui joven y bello. Cuando yo era niño, mi vida giraba en torno a 3 cosas: el estudio, los videojuegos y la televisión. De hecho, más que televisión, era el anime. De hecho, fui un fan gigantesco de Dragon Ball. El cielo resplandece a mi alrededor. Y cuando combinas anime, videojuegos y estudio con un niño, el resultado es un ñoño. Yo fui el ñoño de mi curso. Entonces en ese momento, pues más o menos imagínense más pequeño, con peinado hacia un lado, cara de baboso y gafas. Bueno, gafas no. Y es que ser nerdo en el colegio es muy difícil. Eres la presa favorita para el bullying. Y no es solo porque te ves inofensivo como una florecita en primavera. Es porque además te ganas el desprecio de todos los vagos del curso. Todos en este salón sacaron 1 en el examen. Excepto Juanito, que sacó un 5. ¡Traidor! ¡Ay, mátenlo! Ser ñoño también implica que eres muy impopular con las niñas. Ellas no quieren un novio cuya vida gira alrededor del estudio y la televisión. Ellas quieren el deportista sexy y extrovertido, que puede llegar a ser el próximo James Rodríguez. Uno como ñoño es la pobre víctima y posiblemente también de los primeros en viajar a la friendzone. La friendzone es ese lugar donde tú haces todo por ella, pero ella solo te ve como un amigo. Lo peor de todo es que en esa época eres tan joven que ni siquiera sabes que estás en la friendzone. Literalmente piensas que haciendo cosas por ella algún día te va a decir: ¿sabes? Me has hecho tantas tareas, me has regalado tantos dulces, me has cargado tantos libros que yo creo que te amo. Pero no, mi pequeño amigo. Entre más cosas hagas, más te adentrarás a la friendzone. Es tanta la gente que va a la friendzone que a estas alturas ya debería tener un comité de bienvenida. Oye, ¿quieres salir conmigo? Mejor préstame tu tarea. Bueno, sí, bueno. Disculpe, ¿es usted Juanito? Sí, soy yo. Pues bienvenido a la friendzone. Hay desayuno gratis, grupo de oración a las 4 y en la noche lloramos de desamor hasta dormirnos. Y tú te preguntarás, ¿se puede salir de la friendzone? La respuesta es sí. ¿Qué? ¿No lo sabían? La friendzone es más escapable que una cárcel de Ciudad Gótica. Solo necesitas cloroformo. Digo, solo necesitas tiempo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es más o menos que dejes de ser su mejor amigo y lleguen a este punto en el que solo son conocidos. Prácticamente estás arrancando de cero. Claro, todo sería mucho más rápido si tuviéramos ese pinche aparatico de los hombres de negro. ¿Quieres tú salir conmigo? Tú eres mi mejor amigo. Sería muy raro. ¿Quieres salir conmigo? Pues no te conozco, claro que sí. Yes. Y bueno, así fue mi infancia. ¿Cómo fue la de ustedes? Cuéntenme en la sección de comentarios. Me parecería muy bonito saber cómo fueron las infancias de ustedes, pues yo me imagino que deben haber infancias más divertidas. Incluso puede ser que tu infancia no se haya terminado todavía y pues de ser así, cuéntame cómo te va. Nos veremos muy pronto. Chao.